viendo Exaltación en Casa. Qué bendición este tiempo, qué especial, qué espectacular poder entrar en esos ambientes de adoración, de alabanza. Cuando tú sencillamente te conectas con estos servicios, con esta experiencia en línea, no solamente te conectas con un mensaje, sino con la capacidad de poder darle a Dios lo que Él merece. Y cuando Dios ocupa el primer lugar en nuestras vidas, somos capaces de comenzar a expresarle con todo el cariño lo que realmente Él es para nosotros a través de los cánticos, porque es una forma de ayudarnos a conectarnos con ese espíritu de adorador que Dios quiere en nosotros. Así que en este tiempo, gracias nuevamente por permitirnos llegar a tu hogar, llegar a tu familia. Gracias por abrir la puerta de tu casa y poder nosotros estar allí en tu dispositivo, en tu televisor, donde quiera que nos estés viendo. Pero es importante que tú puedas en este momento entender que estás disfrutando de lo que Dios ha necesitado para tu vida. Así que en este momento, junto a toda tu casa y tu familia, nos unimos en este tiempo de bendición para que tú puedas recibir este mensaje que se llama Lágrimas que Sanan. Qué interesante el título. Seguramente muchas personas han tenido un poco de intriga con respecto a esta palabra, pero es una palabra para estos tiempos porque el Señor ha venido trabajando precisamente esta semana acerca de este tema para hablarlo en esta hora. Y qué importante es entender lo que es la sanidad que Dios quiere realizar en nuestra vida y que muchas veces no tiene que ver con la manifestación de una enfermedad visual, con una patología, sino que tiene que ver muchas veces con situaciones internas que son necesarias exponerlas delante de Dios para que Dios pueda ser el sanador. Ahí es donde vemos el poder de Dios transformar nuestro ser interior, cambiando nuestra conducta, cambiando nuestro carácter, cambiando inclusive aquellas cosas negativas del temperamento, para que de esa manera nuestra vida sea parte de ese ejemplo, ese testimonio que vamos a dar y que inclusive personas van a reconocer en ti, porque te aseguro que habrá gente que se te va a acercar y te va a decir: te noto diferente, veo algo diferente en ti, y tendrán esa incógnita, esa intriga, pero tú tendrás la capacidad y el poder de decirle a esa persona: gracias a la obra que Dios y Cristo Jesús está haciendo en mi vida y la ayuda del Espíritu Santo, que nunca nos abandona, sino que siempre ha estado pendiente, sea cual sea la situación y la condición de tu corazón. Por eso en esta hora yo quiero que comencemos con esta palabra, y en Mateo capítulo 6, verso 9 al 15, dice la palabra lo siguiente: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Y dice más adelante: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Mira, este mensaje es bastante importante. El Señor con sus discípulos estaban reunidos y ellos estaban preguntándole al Señor cómo podían orar. Señor, enséñanos a orar. Y el Señor Jesús comenzó a hacer todo lo que describimos como el famoso Padre Nuestro. Pero después que Él termina el amén del Padre Nuestro, Él dice lo siguiente: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco nuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Mira, en este tiempo que hemos visto, en esta situación donde las familias están reunidas, se han presentado dos escenarios. Un escenario de oportunidades,
y un escenario de crisis. Un escenario de convivencia, de comunión, de respeto, de restauración, y otro de destrucción, de división, de dolor y de desesperanza. Y en medio de estas cosas, la gente está preocupada no solamente por el entorno financiero, no solamente por la situación de salud, sino que dentro de su hogar se han planteado situaciones que han vuelto más complejo el diario vivir. Entonces, lamentablemente y tristemente, las situaciones, el entorno, han comenzado a sembrar en tu espíritu y en tu alma condiciones que realmente vienen a destruir, a dañar la calidad de persona que tú eres frente a Dios. Porque muchas veces actúas y reaccionas, pero tú no eres como reaccionas, sino que lamentablemente las situaciones, el entorno, el manejo de las cosas están haciendo que tú seas reactivo en vez de ser proactivo. Y lamentablemente se comienzan a gestar en el corazón unos sentimientos que son tan dañinos y tan destructivos que si tú no te das cuenta de ellos, tú vas a comenzar a experimentar un daño interno que tristemente con el avanzar de los tiempos también va a comenzar a generar un daño externo físicamente, mentalmente, porque ya tus emociones han sido afectadas e infectadas por esta situación. Mira, cosas como la ira, la hostilidad, el resentimiento, la amargura y numerosas dolencias físicas y psicológicas están asociados con precisamente esta situación interna. Inclusive permite y hace que la longevidad comience a denigrarse y a destruirse, haciendo que los largos años de vida comiencen a ser restados por esta condición interna. Entonces muchas personas, sin darse cuenta, por causa de reacciones iracundas, molestias y situaciones que no han sabido manejar delante de Dios, hacen que esta persona comience a cultivar dentro de sí una gran cantidad de bacterias psicológicas, emocionales, que al final comienzan a contaminar todo tu cuerpo. Y luego, aunque le pidas oración a Dios y aunque pidas un milagro a Dios, la sanidad comienza de adentro hacia afuera. Y en estas situaciones, lamentablemente, hay personas que con ese resentimiento tienen tristemente lo que conocemos como la falta de perdón. No solamente que dan la oportunidad de perdonar, sino que tienen la capacidad de nunca perdonar a alguien. Entonces, lamentablemente, esto comienza a dañar tu entorno, comienza a dañar la familia, comienza a dañar tu relación matrimonial, comienza a dañar tu relación con tus hijos, y todo lo ves como que ellos son el enemigo. Cuando realmente tu familia no es el enemigo, tu jefe no es el enemigo, y el gobierno no es el enemigo, sino que hay situaciones internas que están aflorando porque tu vida interna ha estado golpeada y maltratada, ha estado dañada con las situaciones que no sabes manejar. Entonces, en este tiempo, yo quiero que tú puedas comprender lo siguiente, porque una persona que está lastimada y tiene ausencia de perdón, también va a lastimar al resto. Porque no sabe manejar sus emociones y porque no entiende qué es lo que tiene que sanar internamente para que pueda darle a la persona lo que realmente merece. Mira, los daños que ellos mismos han cometido se encuentran llenos de rechazo, de culpabilidad y vergüenza. Y así como se sienten, quieren hacer sentir a los demás. Por eso, importantemente, repito acá lo que dice la palabra en Mateo capítulo 6, pero en el verso acá 14 y 15,
Él dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Por eso dice aquí la Escritura, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no lo haces, tampoco nuestro Padre perdonará tus ofensas. Y eso nos lleva a entender que a veces las personas son implacables en el mundo de las dificultades para perdonar. Hay dos aspectos del perdón. Hay gente que se le dificulta perdonar a otros y hay personas que inclusive les cuesta perdonarse a sí mismos. Por causa del entorno, por causa de situaciones y por causa de experiencias. A lo mejor usted puede tratar de justificar por medio de las experiencias negativas que tal persona nunca merece el perdón, o inclusive usted mismo o usted misma puede llegar a señalarse a causa de situaciones que lamentablemente no pudiste evitar, pero como las realizaste, crees que no mereces perdón y eres tú la persona que te estás causando ese daño. Porque yo quiero enseñarte algo en esta hora. Mira, hay una pregunta que nosotros queremos que te puedas hacer en esta mañana. ¿Será posible quebrantar las cadenas de la ira, la culpa, el odio, la venganza y la falta de perdón? Porque al final todas estas cosas están más relacionadas de lo que usted se imagina. La falta de perdón no es solamente el hecho de decir no quiero perdonar a alguien. No, es que por causa de la falta de perdón se comienzan a manifestar unos sentimientos totalmente horrorosos dentro de tu corazón. La ira, el odio, la sed de venganza y hasta la culpa. Sí, son cosas que se generan en tu corazón y que lamentablemente, si no prestas atención a esos sentimientos que pueden parecer muy pequeños, tristemente, por más que tú deseas avanzar, hay cadenas que te van a mantener sujeto y esclavo de la situación que estás viviendo, frente a esas personas o frente a ti mismo. Por eso necesitamos experimentar la libertad del perdón. Pastor, pero si usted supiera lo que yo viví. Fui abusado sexualmente, tuve una relación tóxica y me dañó. Tuve que experimentar una situación emocional con mi jefe en el trabajo. Tuve que experimentar sencillamente una situación donde me avergonzaron. Me siento frustrado, me siento frustrada. Alguien me traicionó, pastor. Mira, podemos tener elementos para tratar de decir que tal persona que nos hizo daño no merece ser perdonada. El asunto es que estos escenarios tienen que ver con situaciones externas. Pero hay escenarios donde cuando tú miras y entiendes que le fallaste a Dios, comienza a generar situaciones internas. Porque muchas veces hay cosas que no dependen de ti, sino del trato con los demás. Pero con Dios tiene que ver es con tu relación, con el respeto y con la obediencia a Él. Y cuando desobedeces, parece que algo dentro de ti comienza a quebrarse. Y el peligro de esto es que ya no te importe seguir fallándole a Dios. Por eso, en este tiempo necesitamos que tu corazón se llene de paz. La paz que dice la Escritura que sobrepasa todo entendimiento. Y para poder tener paz, necesitas perdonar. Perdonar a alguien o perdonarte a ti. Porque el perdón no es tan simple como parece, o tan complejo para muchos como aparenta, sino que es una situación donde tú tienes que exponerte a entender la obra grandiosa de Cristo. Porque cuando tú comprendes la magnitud
del perdón que Cristo Jesús quitó de nuestra vida a través del amor del Padre, también entenderás que hay personas que merecen también ese perdón. No quiero defender a esa persona que nos causó algún daño. Lo que quiero es enseñarte de que tú mereces una vida llena de alegría y de felicidad. Y la falta de perdón se va a convertir en esos grillos que te van a mantener esclavizado en la vida. Que tú vas a querer avanzar y no lo vas a lograr. Porque vas a sentir un peso y donde quieras que vayas, ese peso va a ir contigo. ¿Te peleaste con alguien en este tiempo? Comienza a reaccionar en Dios y decirte a ti mismo si merece perdón esa persona. Si es alguien que amas, entonces reúnete con él, con ella, siéntate en una mesa y comienza a discutir acerca de estas cosas hasta que la paz de Dios se pueda manifestar en esa reunión y aún en tu corazón. Porque cuando tú comienzas a perdonar, tú rompes las cadenas de esclavitud que te han mantenido atado y atada a este mundo natural, para comenzar a percibir las cosas desde lo espiritual. Y muchas veces pareciera algo simple, pero hay personas que tienen resentimientos con otras personas desde hace mucho tiempo, y cuando ven a la persona sienten ese rencor y ese odio. Y tú no puedes explicarlo, pero lamentablemente eso está afectando e infectando tu corazón. Mira, quiero enseñarte algo porque a lo mejor puede ser que hayas experimentado algún trauma, alguna situación emocional, una traición, abandono, una crisis física, una crisis emocional, una situación de abuso de la fuerza. Y lamentablemente esas experiencias pueden convertirse en los perfectos argumentos para que tú tengas razones de tener ese resentimiento con esas personas. Hace mucho tiempo yo predicaba un mensaje que tiene que ver también con el perdón, que se llama Deudas del Corazón. Y en esa oportunidad yo hablaba de que cuando tú no perdonas, tú mantienes una atadura con la otra persona. Y esa atadura es algo espiritual que permanece para siempre hasta que tú decides romper esa cadena. Cuando tú dices, libero a esa persona, automáticamente también te liberas a ti mismo. Entonces muchas veces necesitamos entender esto. Porque inclusive en Mateo capítulo 18, verso 21 y 22, el Señor dice algo que es bastante importante. Dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Y hasta 7? Preguntó. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Mira, el Señor le estaba dando una lección bastante grande a su discípulo Pedro, que estaba convertido en apóstol. Porque uno de los males más grandes que existe dentro del cristianismo es la falta de perdón. Sí, pastor, un cristiano no perdona. Mire, somos seres humanos. Y en muchas ocasiones vivimos experiencias negativas. Y a veces queremos buscar un culpable. Y lo señalamos y juzgamos y pensamos que esa persona... Pero muchas veces también tiene que ver con nosotros mismos por no saber afrontar y enfrentar la situación para sacar lo mejor del partido y poder nosotros también tener una gran victoria. Y por eso Jesús le dijo a Pedro, hasta 70 veces 7 es importante que tú puedas perdonar. ¡Wow! Eso era mucho. 70 veces 7 era 490 veces que tú tenías que perdonar en un día. O sea, en 24 horas tú tenías que perdonar 490 veces si te ofendían.
Eso quiere decir que como mínimo 20 veces por hora tenías que perdonar. Y tú podrás decir, no, pastor, ya una persona se equivoca y se sigue equivocando, no merece mi perdón. Y nosotros sí merecemos el perdón de Dios, pero alguien más no lo merece. No te trato de decir que en medio de esas situaciones, esa gente que te hizo daño, tú vayas corriendo y lo abraces para decirle perdóname y te perdono. No. Porque tiene que ver más con una actitud de tu corazón. En algún momento, por supuesto, te vas a encontrar esas personas. Pero como ya tú liberaste, como ya tú soltaste y te soltaste de la situación, cuando veas a esa persona, tú estarás en una posición diferente. Y Dios te va a recompensar por eso. Por eso es tan importante que podamos entender que al final el mayor beneficiado del perdonar eres tú mismo o tú misma. Por eso es tan difícil para un cristiano pedir perdón. Porque a veces no hemos entendido el sacrificio de la cruz. El sacrificio de la cruz no es solamente un acto de liberación de las enfermedades, de las dolencias, de las maldiciones. El sacrificio de la cruz es el acto de amor y de perdón más grande que pudo haber ocurrido en nuestra humanidad. Porque el Padre de tal manera amó al mundo que entregó a su Hijo como sacrificio para perdonar a toda la humanidad. Por eso el amor y el perdón son la cura que puede sanar internamente situaciones emocionales que las tinieblas quieren colocar en ti. No permitas que el enemigo se robe tu casa. No permitas que el enemigo te quite tu familia. No lo permitas. Tienes que ser osado y osada. Tienes que ser atrevido en este tiempo. Es que mi hijo me hizo, no importa lo que hizo, agárralo y demuéstrale que lo amas. Explícale lo que hizo mal, pero demuéstrale que tiene una segunda oportunidad por causa del amor que Dios ha puesto en tu corazón. Es que mi esposo y mi esposa, sencillamente agarra a esa persona, siéntala y comienza a hablar y expresar las situaciones que se han colocado dentro de tu corazón. Vacía ese corazón de dolor y comienza a permitir que el amor de Dios sea quien llene tu vida nuevamente. Porque cuando tú sueltas todas esas cargas, tú no permites que ese veneno te destruya y te mate. Porque esta situación de falta de perdón genera odio, genera resentimiento, genera sed de venganza, genera amargura, genera ansiedad, genera insatisfacción, genera enojo, genera miedo y genera celos. Todo eso lo hace la falta de perdón. Si a lo mejor tú tienes una relación actual, pero la anterior te marcó y no lo perdonaste, en la nueva vas a comenzar a evidenciar todas estas cosas. Te va a enojar esto porque no se lo pudiste reclamar a la anterior. Vas a gritarle a este porque en la anterior no pudiste hacer lo que le estás haciendo a este. Porque hay una falta y una ausencia de perdón en tu corazón. Y hasta los celos son consecuencia de la falta de perdón. Ataduras. Si alguien en tu pasado te dañó, suelta a esa persona y abraza la nueva oportunidad que Dios te está brindando. Y si aún no es así, y todavía en tu corazón hay marcas y heridas de situaciones, entonces abraza a Dios como Padre y aún como tu esposo, para que así de esa forma, o esposa, para que así de esa forma Él sane tu corazón y tú seas un ser completo. Y cuando Dios llene tu vida, tú vas a poder llenar la vida de la persona que Dios ponga a tu lado. Siempre lo hemos dicho en este tiempo, hay gente que emocionalmente está incompleta y cree que cuando consigue la otra persona se va a completar y sencillamente son dos vacíos emocionales
que quieren buscar uno al otro llenarse cuando Dios no ha llenado sus vidas. Por eso es importante que tú puedas entender el valor, el precio que tiene que ver con este asunto de perdonar. Porque inclusive hay enfermedades que se manifiestan por la falta de perdón. La Escritura dice que inclusive los profetas dijeron: mis huesos se secaron por la ausencia del perdón. ¿Por qué? Porque se genera amargura. Los órganos comienzan a dañarse. Una de las razones por las cuales, inclusive científicamente, hablan de que se manifiesta el cáncer es por la ausencia del perdón, por las muchas batallas, por las muchas contiendas, por las situaciones de amargura, de estrés, de enojo que se presentan cada día, haciendo que el pH de tu cuerpo se acidifique y comiencen a hacer que las células se generen, esas células dañinas, y comiencen a multiplicarse de una forma impresionante. ¿Por qué? Porque la acidez de tu pH hace que sea la condición perfecta para que ellos, como ser maligno, pueda vivir. Por eso, cuando hay paz en tu corazón, tu estado, tu condición emocional es relajada, y ese estado de relajación hace todo lo contrario, quita la acidez y comienza a colocar el estado de poder estar mucho más centrado en tu vida, mucho más calmado. Y eso es lo que nosotros necesitamos entender. La falta de perdón no es algo tan sencillo como parece, sino que tiene que ver con algo muy grande que tú tienes que liberar en el nombre de Jesús. Mira, quiero enseñarte este versículo bíblico. Dice la Escritura en Colosenses capítulo 3, verso 13. Soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Mira, qué difícil es soportar uno a otro. Hay gente que sencillamente dice: no lo soporto, y se va. Y así poco a poco viene a cultivar esas semillas de amargura, de enojo, de ira, que comienzan a crecer, y sin darte cuenta te volverás un reactivo y una reactiva ante las situaciones absurdas y simples que se pueden resolver de forma práctica, porque el evangelio es práctico. Si alguno tiene queja contra otro, así como Cristo te perdonó, así también vas a tener que perdonar a esa persona. Y hay muchas personas que a lo mejor merecen un juicio y tú tienes sed de venganza. Pero Dios es el que hace las cosas nuevas. Mira, esto es bastante importante porque la Escritura quiere anular esta situación, esta carga pesada de la falta de perdón, de la ira, de la contienda, del enojo, de la amargura, del estrés, de los celos en nuestras vidas. Sí, el Señor quiere quitarte esa carga. Y muchas veces estás tan cargado que comienzan a manifestar estas cosas y crees que te hace fuerte. Cuando la persona se vuelve iracunda, qué difícil es para esa persona perdonar. Porque se vuelve orgullosa, se vuelve soberbia, prepotente, arrogante. Porque así como está tan dañado por dentro, así trata a los demás. Por miedo a que le sigan haciendo daño, en vez de convertirse en un valiente y enfrentar la situación sentados en una mesa y poder decir: sentí esto y aquello. Te perdono y también te pido perdón. Porque si tú no liberas estas cargas, no solamente las externas con agentes y personas externas, sino las internas, comenzarás a sufrir mucho. Y el enemigo ha querido colocar esos dardos
de fuego que vienen a tu mente trayendo algo que conocemos como la culpa. Hay gente que siente culpa, pero más sin embargo no se arrepiente. Arrepentimiento tiene que ver con el hecho de solicitar el perdón de Dios. Así de simple. Arrepentimiento es dar la cara a Dios y poder decir: Señor, perdóname. Me equivoqué. Yo no soy perfecto, pero tu amor sé que me hará caminar en esa perfección. La culpa comienza a dañar tus emociones, tu relación con Dios. Hay personas que, como le han fallado a Dios, se alejan de Dios. Porque están en un escenario donde ellos dicen: como le fallé a Dios, entonces sigo haciendo lo malo. Se alejan más de Dios porque piensan que Dios va a enviar juicio, castigo y va a hacer que tu vida desaparezca de esta tierra. Pero si tú, siendo padre o madre, tienes algún hijo o una hija que se equivoca, ¿le quitarías la vida? ¿No es cierto? ¿Por qué piensas ahora que el amor de Dios es diferente al tuyo? Es mucho más grande. Y si tú, siendo hombre, nunca harías un daño a tus hijos a pesar de los errores, la corrección le va a doler, por supuesto, pero tú buscas lo mejor para su vida. ¿Qué te hace pensar que Dios te va a destruir por haberte equivocado? Por supuesto, no tienes que hacerle culto al error, ni tienes que buscar cometer errores constantemente, porque dice la Escritura que nuestra mente puede llegar a ser cauterizada. ¿Qué quiere decir eso? La cauterización es una cicatriz. Es cuando hay una herida y sencillamente toman algo caliente para sellar esa herida y se haga una cicatriz. Pero el asunto es que donde hay una cauterización, en ese momento, en ese lugar, en ese espacio de piel o de carne, ya no hay sensibilidad. Y hay gente que está perdiendo la sensibilidad hacia Dios. Hay gente que no perdona a otras personas, pero tampoco saben perdonarse a sí mismas, porque tristemente, al alejarse de Dios, dicen: no, prefiero hundirme más en el mundo que acercarme a Dios. Y va a haber un momento en tu vida que esa carga te va a doler. Déjame decirte que vas a vivir una experiencia que un día va a comenzar a generar sentimientos de responsabilidad hacia Dios. Y te aseguro que a lo mejor alguien me está escuchando que dice: sí, pastor, siento que le he fallado a Dios y no lo he buscado como debe ser. Le tengo miedo. Le tengo miedo a su juicio. Tengo miedo de que me castigue. Pero tú no sabes lo importante que son las palabras en este tiempo. Por eso, cuando hablábamos al inicio de esa persona que nos escribió esa carta y que estábamos ahí reunidos, la experiencia fue fascinante al escuchar por sus propios labios la importancia de buscar a Dios en primer lugar. Porque no lo hicimos nosotros, porque sencillamente alguien pudo haber hablado, pero lo más importante es que el Espíritu Santo siempre te ha estado inquietando para que tú aprendas a perdonarte a ti mismo, no juzgarte, dar media vuelta, girar tu vida de aquellas cosas que estás haciendo mal y comenzar a conocerlo verdaderamente a Él. Mira, usted podrá preguntarse qué tiene que ver esta palabra con lágrimas que sanan. Segunda de Corintios capítulo 7 verso 10 dice algo que es bastante interesante. La tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento, que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce muerte.
Lo vuelvo a repetir. La tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce muerte. Hay solo dos caminos. Hay dos decisiones. Y es experimentar esa parte de tu corazón que se entrega y que se rinde a Dios en este momento. Y que tiene la valentía de decirle, ¿sabes qué, Señor? Perdóname. Perdóname porque reconozco que sí te he fallado. Perdóname porque sé, Señor, que a lo mejor no he cumplido tu palabra. Porque he sido terco. Porque he sido irresponsable. Porque, Señor, me fascina el mundo. Porque aún quiero participar de estas cosas. Y yo no sé qué hacer, Señor. Y te rindes a Dios. O sencillamente está el otro llanto, que es muerte y destrucción. Y no quiero ponerte un escenario fatalista. Solo quiero ponerte en el escenario la parte hermosa de este mensaje. Porque la tristeza que proviene de Dios produce arrepentimiento para la salvación. Y eso tiene que ver con el hecho de que tú puedas entender el valor de darle a Dios lo que Él merece. Lágrimas que sanan, que al final son lágrimas que salvan. Lágrimas que salvarán tu relación matrimonial. Lágrimas que salvarán tu relación con tus hijos. ¿Hasta cuándo vas a meterte en un escenario de guerra y de batallas? ¿Hasta cuándo vas a caer en la mentira de la guerra de los sexos, donde quien quiere imponerse el hombre y la mujer, cuando esto es un asunto de funciones, de responsabilidades? Donde necesitamos entender que Dios quiere lo mejor para nuestra vida y que eso que Dios nos está prometiendo lo quiere cumplir. Pero si vives atado a amarguras, a dolencias, a situaciones que no sabes cómo resolverlas, entonces es necesario que tú puedas pedirle al Señor que pueda quitar esa situación de tu vida a través de una decisión de decir: Señor, hoy quiero pedirte perdón. Quiero arrepentirme. Arrepentimiento, repito, es un cambio en tu vida. Es decir, decido por lo mejor, decido por Cristo. Decido por tu reino, Señor. Decido por tu verdad. Decido por tu bondad. Decido por tu amor, Señor. Este es el tiempo de tomar una decisión para muchos. Para cerrar la puerta a esa parte oscura de tinieblas que quiere destruirte, que está destruyendo a tu hogar y te está destruyendo a ti internamente. Porque hay muchas personas que se están autoenjuiciando. El jueves yo hablaba de la autoconmiseración. Gente que se está haciendo mucho daño, que se vuelve víctima y cree que no puede salir de esa situación. Pero el Señor tiene un plan para ti en este tiempo. Por eso Él es un Dios de segundas oportunidades. Pedro negó a Jesús 3 veces. El mismo Pedro que dijo: Señor, iré contigo hasta la muerte si es posible. Cuando comenzaron a tomar a Jesús y se lo llevaron y comenzaron a golpearlo, Pedro comenzó a esconderse y lo reconocieron. Él también anda con Jesús. Yo no lo conozco. Y antes de que el gallo cantase, lo negó 3 veces. Si Pedro fue perdonado por el mismo Jesús, ¿qué te hace pensar que tú no mereces el perdón? De seguro hay momentos de amargura que vas a tener que llorar. Pero esa es la experiencia más liberadora que existe delante de Dios. Cuando yo llegué a los caminos del Señor,
Había muchas cosas en mi corazón, marcas, por el abandono de mi padre, por experiencias en la familia, por la situación de luchar contra la necesidad, por siempre ser vistos como gente no grata en aquel momento, porque a lo mejor no teníamos los mismos recursos que otras personas podían tener. Pero más sin embargo, cuando conocí al Señor y me presentaron al Señor, comencé a sentir una necesidad de llorar y nunca tenía una explicación. Nunca supe por qué sentía tantas ganas de llorar al conocer a Jesús. Pero entendí después que Dios me estaba sanando. Porque eso que tú puedes derramar en la presencia de Dios, ese llanto, esas lágrimas, no son lágrimas de derrota. Son las lágrimas de sanidad que te llevan a descubrir la salvación de tu vida, no solamente como el lugar en el cielo, sino la salvación de tu vida como lo que realmente tú eres. Donde tú vas a ver tu casa salva, vas a ver a tu familia salva y todo lo vas a ver desde la óptica de la salvación. Porque es más importante luchar por tu familia para que descubra esa salvación en Cristo Jesús que mantener el orgullo y la prepotencia y la altivez de ver las cosas de la lógica del ser humano. Este es un tiempo de darnos una nueva oportunidad, porque Dios está dispuesto a darte esa segunda y mejor oportunidad. Si sientes ganas de llorar en algún momento, llora. Te aseguro que después de esa experiencia vas a sentir que un peso se fue de tu vida. Si hay alguien con que tienes que hablar, ve y habla. No lo dejes para mañana. No lo dejes para después. Ora al Señor, pide fortaleza, valentía y que el Espíritu Santo te dirija. Pero habla con esa persona y vas a descubrir que Dios tiene algo grandioso para ti. Este será tu mejor momento, porque hay muchas personas que quieren bendiciones de Dios y le están suplicando a Dios por oportunidades, pero muchas veces estás atado por el odio, por el rencor, por la amargura, por los celos. Celos es miedo. Odio es miedo. Rencor es miedo. Hay gente que manifiesta el miedo porque no quiere que le vuelvan a hacer daño, o porque ellos quieren, entre comillas, hacerse los fuertes para que nadie al final les haga daño. Pero ¿quién te dijo que de esa manera realmente eres fuerte? ¿Sabes lo que verdaderamente te hace fuerte? Humillarte delante de Dios. Porque Dios dice, el que se humilla será exaltado, pero el que se exalta será humillado. No sé qué es más lógico para ti, pero te aseguro que si te rindes a Dios en esta hora y le dices, Señor, perdóname, y pido perdón, y tienes la capacidad de ir a tu ser amado y querido, y por ese amor pelear por tu milagro, un ambiente nuevo va a estar en tu casa y en tu familia. Se va a ir la depresión, se va a ir la ansiedad, se va a ir el dolor, se va a ir la amargura, se irá hasta la ira, las ganas de contender y de pelear. Eso no te hace débil. Pelear no te hace más fuerte, y no pelear no te hace débil. Ser sabio te hace fuerte, y tener a Dios en tu corazón te va a levantar todos los días de tu vida. Así que en esta hora permíteme orar por ti.
Padre, gracias te doy en este momento por cada familia que me está viendo, por cada hombre, por cada mujer, por cada joven, aún por cada niño, Señor, que ha vivido una experiencia fuerte, difícil. No permitas que la falta de perdón, Señor, se lleve lo que tú has colocado. Que el enemigo con sus tinieblas no destruya ese hogar, Señor. Te pido, Señor, que tu amor reine y gobierne en ese corazón y trae valentía para dar el paso. Como lo dijo un pastor amigo en la conferencia Valientes. Para amar y perdonar hay que ser verdaderamente valiente. Padre, en el nombre de Jesús, que tú bendigas y guardes a cada persona, que tú hagas resplandecer tu rostro sobre ellos, que traigas paz, tu gracia y tu favor les acompañe y que siempre tu nombre esté sobre ellos, por el poder de las Escrituras de nuestro Señor. Te bendigo en esta hora y que la paz de Dios esté sobre ti. Un abrazo virtual. Abraza a tus seres queridos. Si tienes a alguien cerca, abrázalo. Y sabemos que lo mejor ya está sucediendo. Con mucho cariño me despido de ustedes y les recuerdo mañana, Cuarto de Guerra, 7 de la mañana, y toda esta semana pendiente porque hay noticias nuevas para ustedes. Un abrazo y muchas bendiciones. Psst.